40 años, estimados guatemaltecos, 40 años de este pacto social mercantilista que nos tiene pobres, que nos tiene violentos, que nos tiene sin ser un país del primer mundo. Estimados amigos, hoy vamos a hablar de la Constitución. Y que quede claro, no somos abogados constitucionalistas, somos políticos de verdad, que venimos a hacer crítica de todas esas leyes malas, de la principal ley mala que tiene nuestro país. Invitamos a que nos vean hasta el último minuto, que se queden con nosotros hasta el final de este video para comprender el por qué tenemos que dejar de defender la actual Constitución de la República de Guatemala. Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, el único espacio donde usted va a encontrar a políticos profesionales haciendo no solo análisis, sino también trayendo propuestas reales y definitivas de verdadero cambio para nuestro país. Esas propuestas que son tan elementales y que usted no va a escuchar en ningún otro espacio de opinión ni en ningún otro movimiento político. Como siempre es un gusto para mí estar en compañía de nuestro secretario general, Jorge Chapas. Jorge, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Hoy vamos a hablar de la cumpleañera, la Constitución Política de la República. Gracias, Gabriel. Saludos liberclásicos, fusionistas, a todos nuestros simpatizantes. Muy contento de celebrar a esta cumpleañera, pero celebrarla críticamente y con una propuesta radical, completa y congruente que tenemos los fusionistas. Jorge, en 1985, sí, aún dentro del enfrentamiento armado interno, aquellos políticos de la época pensaban que estaban legándole al país el tesoro más grande, ¿sí? El aporte más significativo para aquellos años y para las futuras generaciones, y establecieron una constitución, Jorge, que al día de hoy es defendida por muchos, criticada por pocos, y somos de esos pocos que la criticamos, y lo hacemos bien porque reconocemos que una constitución es un elemento importantísimo dentro del marco legal de un país, pero nuestra constitución deja mucho que desear y creo que somos de los pocos que venimos semana a semana trayendo en estos espacios pues la crítica respectiva, ¿no? Del por qué nosotros pues de alguna manera no estamos de acuerdo con esa afirmación de que nuestra constitución es lo mejor que tenemos en Guatemala. Y venimos con propuestas concretas de por qué decimos las cosas y qué hay que hacer para corregir esos errores que en el 85 se cometieron y se siguen cometiendo hasta la fecha. Es porque somos ambiciosos, Gabriel. Somos ambiciosos. La ambición pues tiene una connotación positiva. Nosotros hemos intentado abandonar las microambiciones de mantener el sistema tal como está. Y es que en nuestro concepto de leyes malas, justamente la madre de todas estas leyes es la mismísima Constitución Política de la República, que, pues en estos días cumple 40 años y coyunturalmente hay algunos grupos que hoy se afanan en la defensa de nuestra Constitución, ¿no? En ese sentido, pues, como bien has dicho, nosotros somos críticos de esta Constitución. Obviamente no de aquellos artículos o de aquellas secciones o títulos o capítulos donde se consagran algunos principios y garantías, algunos derechos individuales. Por supuesto que en eso estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, creemos que Guatemala, para lograr establecer condiciones de orden, de justicia, de libertades, de prosperidad y riqueza para las mayorías, urge un cambio constitucional profundo, ¿no? Y esto es lo que le da miedo a las derechas malas, como nosotros solemos hablar, de estos grupos que se afanan en la defensa de una constitución que ciertamente la constitución pues es el producto de una época, ¿no? Y a veces parece osado hacer crítica en retrospectiva, porque nosotros no vivimos aquella época, o al menos no la vivimos activamente en la parte política, no
no fuimos parte de esa Asamblea Nacional Constituyente y tampoco fuimos sujetos, digamos, de las ideas predominantes, ¿no, Gabriel? Entonces, bueno, nosotros somos críticos, pero somos conscientes de que esa crítica es en retrospectiva, ¿no? Y que es necesario advertir que este sistema de gobierno y economía que está prácticamente consagrado en más de 240 o 250 artículos en la Constitución, pues sencillamente no ha generado las condiciones para que existan esas condiciones de orden, de justicia, de libertades y de prosperidad económica para todos, ¿no? Jorge, llama la atención porque, bueno, no es sorpresa que las izquierdas defiendan a la Constitución. Lo hacen muy bien porque alberga muchísimos de los proyectos de la izquierda materializados en leyes de rango constitucional. Leyes que vienen y que, digamos, tienen una raíz genuina en el Manifiesto Comunista de marzo de 1848. Por ahí vayan a verse a nuestras redes sociales. Recuerdo que hace algunos meses hicimos un video, un TikTok, donde comparábamos Manifiesto Comunista con el tipo de leyes que ya hacen vigentes desde el nivel constitucional. Y sin embargo, bueno, la sorpresa es que hay gente de derecha que viene a defender esto, ¿no? A lo mejor porque también la Constitución consagra muchos de los privilegios económicos que en aquella época, pues, sirvieron para resguardar algunas libertades. Como bien dice Jorge, digamos, tenemos que analizar la Constitución producto de su época y, bueno, reconocer que hubo un ejercicio legislativo donde los políticos con mentalidad estatista pues dieron vida a una Constitución igualmente estatista que con el paso de los años, pues mucha gente se afana de decir, afortunadamente no ha tenido tantos cambios, ¿no? Ya urge cambiarla, dicho sea de paso. O la gente dice, bueno, pero es que la Constitución de Guatemala es el modelo, o fue el modelo para muchas constituciones del resto de países de América Latina. Y mire usted cómo está el resto de países y cómo está nuestro país ahorita. O sea, creo que no hay argumentos profundos para defender la Constitución como muchos lo hacen. Muchos enarbolan ese sentimiento anecdótico de es que la Constitución, si hacemos un cambio constitucional... Es romanticismo, ¿no? Es romanticismo puro. Es romanticismo. Y bueno, esta visión utópica y romántica que se reviste dentro de la Constitución es producto de esta mentalidad. Yo creo que la mentalidad que se consagró en esta Constitución, tú señalabas al estatismo, pero el estatismo tiene dos grandes matices, ¿no? Sí. El socialismo, que de alguna manera se consagra en el capítulo 2 del título 2 de la Constitución, derechos sociales. Sí. Y ahí hay, más de 50 artículos que consagran los derechos hoy considerados derechos humanos, pero que en realidad son los derechos humanos de segunda, tercera y cuarta generación, el tema de la educación pública, la salud pública, la protección del medio ambiente, la cultura, el derecho al trabajo, bueno, todos estos supuestos derechos que no lo son, están consagrados en esta Constitución, a pesar de que por ahí se consagra la propiedad privada. Pero en el capítulo 2, en los capítulos subsiguientes, en cuanto se define un sistema económico prácticamente de redistribución de la riqueza, lo que se hace es establecer pues un sistema en el cual se le quita a unos coercitivamente a través de las leyes a través de las leyes ordinarias para redistribuir a través de planes sociales, especialmente a otros que, eventualmente, pues no generan esos recursos, ¿no? O sea, se le quita a unos en detrimento de otros o en favor de otros. Entonces, esto pues es lamentable porque tenemos que salir de esa visión utópica y romántica y tenemos que entender que si bien es cierto el sistema político y económico predominante en Guatemala algo de riqueza ha creado, lo cierto es que en términos generales realmente ha mantenido una brecha, o más bien ha hecho que la brecha entre ricos y pobres, la brecha de la desigualdad, digamos, ¿no? O la brecha de la pobreza, más bien, pues o permanezca o se mantenga de una manera
en franco crecimiento. El caso de la migración forzada, la migración irregular, yo creo que es un síntoma muy claro de que esta Constitución y estas condiciones que prescribe la Constitución no son las más adecuadas para crear las oportunidades que los guatemaltecos necesitan. Definitivamente, Jorge, y es que, como bien señala nuestro mentor político, el profesor Alberto Mansuetti, las constituciones en América Latina se han concentrado en meter mucha política pública. No debiesen de tener política pública, las constituciones debiesen de ser un marco legal que ponga límites al gobierno, y es lo que menos tiene nuestra constitución. Al contrario, le da facultades al gobierno para intervenir en muchas áreas. Llama la atención cuando mencionaba el tema de la propiedad, porque reconozcámoslo, también la Constitución contradictoriamente, pues sí dice propiedad privada, pero luego en el artículo, el que defiende el hecho de que el subsuelo es propiedad estatal, en el artículo 121, ahí entonces ya no hay propiedad privada, ¿no? Sí. Muchos defensores citan y dicen, bueno, es que la Constitución garantiza el respeto irrestricto al derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la educación. Bueno, sí, pero muchos de esos, bueno, la vida, la libertad y la propiedad son los únicos 3 derechos. Temas como la educación, el trabajo, el deporte, que también tiene claro, una sección en la Constitución, no son derechos, y genuinamente yo creo que hay que empezar a hacer crítica, ¿no? Porque lo decía al inicio de este episodio, somos de los pocos, Jorge, que genuinamente estamos criticando la Constitución y que reconocemos la necesidad de un cambio desde el lado de las derechas, porque no es sorpresa para muchos que las izquierdas sí van con este discurso. Necesitamos una nueva Constitución, hay que cambiar la Constitución. Claro, ellos desde la lógica de compenetrar más el proyecto comunista en Guatemala. Y aquí es donde vale la pena la crítica, ¿no? ¿Hay que hacer un cambio constitucional? Sí. ¿Quiénes son los que lo vamos a hacer? ¿Van a esperar a que sean las izquierdas las que pongan una constitución tipo la de Chávez, tipo la de Venezuela? ¿O van a apostar por un cambio constitucional liderado y, digamos, estudiado por los liberales clásicos como nosotros? Y es que un cambio constitucional profundo como el que los fusionistas proponemos desde hace muchos años, esto no es nada nuevo, supone un cambio de paradigmas en la opinión pública y en las élites de este país, ¿no? Y esto supone un trabajo muy fuerte en materia de formación política y de información, comunicación y propaganda. O sea, evidentemente entendemos que este es un proceso complejo y entendemos que a buena parte de los conservadores y gente de derechas tema hablar de este asunto porque, bueno, sienten que quienes van a hacer los cambios constitucionales son gente de izquierdas. Nosotros estamos pensando en clave de un proyecto político que, para empezar, crea una masa crítica de opinión pública favorable al capitalismo liberal. Y eso implica un partido político con sus bases, sus estructuras, sus cuadros medios, sus liderazgos, con presencia en todo el territorio nacional, ojalá. O sea, es un trabajo realmente muy ambicioso, un proceso político muy ambicioso. Pero quería nuevamente regresar al tema de por qué se defiende, ¿no? Esta Constitución. De manera muy coyuntural, pues el asunto de la preeminencia de la Constitución sobre tratados y acuerdos internacionales, a razón de haber levantado la reserva del artículo 27 del Convenio de Viena, donde ciertamente el presidente Álvaro Arzú establece esa reserva y le da mayor preeminencia a la Constitución de la República. Ahí hay aspectos de fondo y de forma que ya muchos expertos en el tema creo que han lanzado. Nosotros lo que tenemos que decir es que efectivamente un gobierno que se precie de ser un gobierno, digamos, limitado, al menos limitado, y sepa defender la soberanía, definitivamente que puede establecer reservas en acuerdos, tratados, protocolos y pactos internacionales. Sin embargo, hay que decir que nosotros hemos hecho un inventario de estos tratados internacionales, son más de 600, y lo que nosotros proponemos es rescindir parcial o totalmente muchos de estos tratados, acuerdos, protocolos y pactos internacionales y tomar distancia de muchas de estas agencias u organismos supranacionales, ¿no?, que imponen
estos tratados, estos convenios, y que de allí derivan las leyes nacionales en el marco de la Constitución. Así que ciertamente esta maniobra política del presidente Bernardo Arévalo, pues bueno, es una maniobra muy congruente con su visión, o sea, la de someter el régimen jurídico del país al gobierno ilimitado mundial que nace en la Organización de Naciones Unidas y sus decenas de agencias, bancos multilaterales y agencias supranacionales, así que a nosotros en lo particular no nos sorprende. Pero también hay conceptos como el bien común, que se plasma desde el primer artículo de la Constitución, conceptos como el de justicia social, que aparece en el artículo 118, principios del régimen económico y social. Y bueno, que son conceptos que se han aplicado en clave socialista, ¿no? Porque el principio o el concepto de bien común, pues es un concepto que entendido en la lógica tomista, digamos, el Santo Tomás de Aquino, obviamente no significa lo que significa para una gran mayoría bien común, ¿verdad? El bien común no supone quitar a unos para dar a otros, no supone redistribución de la riqueza. Y justicia social, pues no supone tampoco una redistribución de los ingresos en programas o planes sociales. Así que lamentablemente, pues hay mucha gente que aún defiende esta Constitución, a pesar de que yo creo que los resultados a la vista es que no somos un país de primer mundo. Y si lo fuésemos, nosotros seríamos los primeros en estar defendiendo esta Constitución, pero no es así, Gabriel. Desde luego, Jorge, y hay muchas personas que dicen, bueno, es que el problema no es la Constitución, el problema es que no la han acatado bien, dicen algunos constituyentes o exconstituyentes, ¿no? Que, volviendo al tema de romantizar esto, consideran aún digamos, los políticos de aquel antaño que aún viven. Muchos de ellos aún viven, claro. Muchos de ellos aún viven, consideran que este es el mejor legado que le han dado a la sociedad guatemalteca. Es como su hija malcriada, básicamente, ¿no? Porque la Constitución, como bien señala Jorge, no ha generado condiciones para que el guatemalteco salga de la miseria. Al contrario, han agravado aún más esa brecha de la cual hacía referencia Jorge, donde usted tiene a gente que goza de privilegios económicos, que cree que todo está bien. Y del otro lado de la brecha, a un montón de gente de clases populares que no encuentra más ni mejores oportunidades en el país. A consecuencia, insisto, de que esta Constitución le brinda al gobierno la facultad para entrometerse en esferas que naturalmente no debiese de estar metido el gobierno, ¿no? Y bueno, llamaba la atención porque en efecto, Jorge, esta semana se ha visto pues un despliegue mediático de gente de derecha defendiendo que a través de las acciones de la CC se tiene que resolver, ya parcialmente resuelto el tema de la famosa reserva, ¿no? Del artículo 27 del Convenio de Viena. Pero no apuestan genuinamente por algo mucho más ambicioso, que sería un proyecto de verdadera devolución de nuestra soberanía. Como bien decía, tomando distancia de ONU y de todas sus agencias supranacionales, derogando todas las leyes malas que han nacido a razón de todos esos tratados o convenios internacionales y aplicando reformas estructurales que garanticen de verdad límites al gobierno y libertades económicas para los guatemaltecos. Sí, mira, yo creo que hay que superar la coyuntura, ¿no? Porque hoy es el artículo 46 el que está en boga, ¿no? Sí. Y hoy, bueno, se habla de la preeminencia de la Constitución y existe pues nuevamente esta cortina de humo para desviar la atención de los temas verdaderamente importantes. En este caso particular, nosotros los fusionistas sí creemos necesario un cambio profundo de nuestra Constitución. La Constitución vigente en Guatemala tiene 281 artículos más los artículos de transición. Nosotros hemos elaborado un proyecto de Constitución liberal, digamos, donde justamente pasemos de una Constitución reglamentarista, que es lo que tenemos, donde se vierten políticas públicas, y esas políticas públicas más bien debiesen de debatirse primero en el Congreso y eventualmente sí convertirse en leyes nacionales. Pero debiésemos de tener una Constitución donde se consagren las reglas del juego generales, ¿sí? Donde tanto izquierdas como derechas y centro
en ese marco de gobierno y economía, podamos debatir políticas públicas, ¿no? En ese sentido, una constitución, por lo general, tiene tres grandes partes: un preámbulo, una parte dogmática y una parte reglamentaria. Yo, pues bueno, quisiera leer el preámbulo de nuestra Constitución, porque me parece que es allí donde reside, digamos, la visión ideológica, la declaración de intenciones y en gran medida la identidad del digamos, en este caso, del país, del pueblo que está viendo nacer este marco jurídico, ¿no? Dice así: nosotros, los representantes de los departamentos de la República de Guatemala, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios, legislador de todo lo creado, y con la autoridad de los pueblos que representamos, en orden a formar un Estado federativo, definir sus poderes nacionales, consagrar los derechos naturales y garantías de sus habitantes y establecer un sistema político, económico y social que garantice el orden, la justicia y las libertades a fin de coadyuvar al progreso material, intelectual y espiritual para nosotros y nuestra posteridad, hemos acordado y sancionado la siguiente Constitución de la República de Guatemala. Allí está la parte del preámbulo, ahí está el preámbulo, y la parte dogmática que le sigue, pues básicamente son la defensa y digamos, cómo se consagran los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad privada de los guatemaltecos. Un proyecto de constitución liberal que tiene alrededor de 119 artículos, o sea, es menos de la mitad de la Constitución actual, y establece las normas generales. No se establecen políticas públicas, porque las políticas públicas pues deberán ser sujetas de un debate en el Parlamento, ¿no? Así que, pues bueno, invitarlos a conocer el proyecto fusionista y eventualmente pues a conocer esta propuesta que nosotros tenemos en materia de Constitución, Gabriel. Yo no sé si a usted, estimado oyente, se le erizó la piel cuando escuchó cómo tenemos nosotros planteado el preámbulo para la eventual y posible constitución fusionista. A mí sí, y se me ponen los pelos de punta, de verdad, del anhelo que tengo de ver esta constitución convertida en ese marco legal que rija a una Guatemala potencia mundial. Pero para lograrlo necesitamos de su concurso, estimado ciudadano, necesitamos de su apoyo, porque no queremos venir a imponer un modelo de constitución a la brava, como diría nuestro mentor político, el profesor Alberto Manzuetti, a la machimberra. Queremos que esto sea producto de un proceso político y de un proyecto de país como lo es fusionista. Por eso la invitación, Jorge, está no solo que nos apoyen con un like, con un comentario, con compartir este video, que en buena medida lo vamos a agradecer, sino también a escribirnos un mensaje directo si están interesados en conocer de estos temas, en inscribirse a nuestros cursos de formación donde damos cátedras de cómo puede ser que nosotros logremos una constitución política como la que tiene planeado fusionista para el país. Y desde luego invitarlos a sumarse a la causa, ¿no? Si ustedes están convencidos de que anhelan un marco constitucional decente, Jorge, donde no haya socialismo ni mercantilismo, sino que básicamente haya reglas de juego parejas para todos, con igualdad ante la ley para todos, apuesten por preafiliarse al partido fusionista. En nuestro sitio web fusionista.gt, en una sección en la parte superior derecha, un botón azul, va a encontrar el botoncito que dice preafiliarse. Esta es una preafiliación que no tiene ninguna vinculación legal, pero que manifiesta su deseo por ser parte de nosotros y apostar por un proyecto devolucionario y de transición al capitalismo liberal como lo estamos proponiendo nosotros acá en Fusionista. Así es, Gabriel, así que la invitación está hecha. Creo que es necesario ser más ambiciosos, ¿no? Ser más ambiciosos y bueno, ya van 40 años y creo que debemos de cambiar el sistema de gobierno y economía que se consagra para empezar en la Constitución Política de la República, que desde la óptica fusionista pues es la madre de las leyes malas, ¿no? De todas las leyes malas que tenemos en el país, aunque ciertamente tenga algunos
artículos obviamente defendibles, digamos desde el punto de vista liberal, pero tenemos que embarcarnos en ese proceso político y lograr, Dios mediante, un consenso, ¿no? Un consenso en el que la mayoría de guatemaltecos sea consciente de la necesidad que tenemos de limitar el gobierno a sus funciones propias y naturales, de abrir los mercados y de preservar y ampliar la propiedad privada para que podamos tener pues un futuro, digamos un futuro próspero para nuestra posteridad, como dice aquí, ¿no? Para las futuras generaciones y establecer un sistema que genere las condiciones pues de orden, justicia, libertades, pero también de paz, ¿verdad? Para que vivamos, como dice el apóstol Pablo, quieta y reposadamente, ¿no? Así que, pues esa es nada más y nada menos la propuesta del Partido Fusionista Gabriel. Y te invitamos a ti, estimado guatemalteco, a que seas parte de esta propuesta, a que convirtamos esta propuesta en una realidad tangible para los guatemaltecos, con un gobierno limitado, con mercados libres y con respeto irrestricto por la propiedad privada de todos los guatemaltecos. Como siempre, nosotros seguimos avanzando sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.